de tal manera que vamos a hacer un tablero de laboratorio eléctrico, ¿no? En eso consiste la entrega final. Bueno, cuando hablamos de corriente eléctrica, tenemos que hablar de diferentes unidades, ¿no? Ahora vamos a comenzar por la acometida. Entonces, dependiendo de los criterios con los que se trabaje, perfectamente una acometida viene especificada por algunas condiciones de trabajo. Estas condiciones de trabajo tienen que ver con algunas características, entre ellas, por ejemplo, vamos a ver cómo el arquitecto aborda ya desde la acometida real los temas de conexión eléctrica. Entonces, vamos a contemplar algunas de las características principales. Por ejemplo, cuando ustedes abordan un tema, este tema de las redes eléctricas, se van a encontrar con 4 tipos de cuerdas en la acometida principal. Esos tipos de cuerdas son 3 de un solo calibre y hay un cuarto, cambiémosle de color. Este cuarto cable es de menor calibre. Aquí lo voy a dibujar, el de menor calibre. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a trabajar en la acometida principal. Las cuerdas que ustedes ven en la calle directamente van a tener las siguientes directrices. Estas directrices las van a especificar aquí como fase número 1. Esa sería una de las directrices. La segunda, que viene del mismo calibre, del mismo diámetro, esta se denomina la fase número 2. Y habrá una fase número 3. Estas 3 fases, ¿qué transportan? Transportan un texto que se denomina tensión. Esta tensión, mucho cuidado, que esto es lo que se pregunta en los exámenes, transportan la unidad de medida que es el voltio. Ese es como el esquema principal. Y entre las fases viene una cuerda de menor diámetro. Cuando a usted le dicen, arquitecto, ¿qué tipo de tensión vamos a tomar? Vamos a tomar la tensión de 110 o 220. Entonces, ¿y qué procedimiento seguimos? ¿Usted qué hace? Sale con el maestro eléctrico e identifica usted cuáles son las fases y el neutro. Eso es lo principal que deben hacer ustedes. Identificar las fases y el neutro. ¿Cómo se diferencia en obra una fase y un neutro? Que estos son de mayor calibre y hay uno de calibre menor que se denomina el neutro. Ahora, ustedes cuando trabajen en obra tienen que tener claro un equipo, por ejemplo, algunos taladros, son equipos de alta tensión, deben instalarse a 220 voltios. Y un equipo, un electrodoméstico normal, un bombillo, una nevera, un televisor, a 110 voltios. Entonces, vamos a hacer primero una acometida residencial, es decir, la fundamental.
¿Cómo se realiza la cometida residencial? Primer dato importante. En relación a este dato importante tenemos lo siguiente. Fase 1. No, está muy pequeñito. Vamos acá directamente. La fase 1. Cuando trabajamos una fase, aquí voy a tomar, conecto un punto eléctrico. El punto eléctrico, esta es la forma correcta donde ustedes deben registrar. Un punto es un punto de conexión. ¿Y cómo se resuelve? Entonces, toman el elemento como tal, hacen el elemento como tal, pero cuando llegan a intersectar con otro cable, tienen que hacer un puente. ¿Cómo se registra un puente? Un puente trabaja de esta manera. Si usted en una evaluación pasa y comete este error, y viene y cruza otro cable, eso se califica como error de registro arquitectónico y de red eléctrica. ¿Qué sucede con esto? Pues obviamente que aquí están causando un cortocircuito. ¿Está claro eso? Si ustedes se equivocan en un diagrama de red eléctrica y en la evaluación hacen ese tipo de cruces, todo el punto lo pierde, porque están fundiendo todos los electrodomésticos. Entonces, bajo esa consideración, esto es lo correcto, ¿no? Entonces, una vez que ustedes abordan y hacen el puente, trabajan de la siguiente manera. Abordan el tema con la red de instalación y la llevan hasta el medidor. En este caso, hacen un registro. Luego, ¿cuál sería el procedimiento? Si tienen que conectar 110 voltios, es la combinación de los cables, fase más neutro. Entonces, para 110 voltios, ¿qué hacemos? Conectan ustedes la línea aquí neutro con fase. Ese es el procedimiento correcto. Y de acuerdo a esto, lo llevan, bueno, aquí estoy errado, por ejemplo, de acuerdo a esto, lo llevan al punto del medidor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el punto del medidor, hagamos el empate perfecto. Eso, al punto del medidor. Ustedes en el medidor van a encontrar dos puntos de llegada. Entonces, la combinación de fase con neutro hacemos 110 voltios. Fase con neutro estamos haciendo 110 voltios. Estos 110 voltios es la energía de tensión que ustedes van a registrar. Bueno, a continuación llegamos a un medidor. Este medidor tiene 4 puntos de llegada. El medidor es el batímetro. De aquí en adelante, lo que corrientemente para el maestro esto es una plancha, para el arquitecto esto es una losa. Para el maestro eso es un medidor, para su mamá, sus familiares, todo es el medidor. Pero para el arquitecto es el batímetro. O sea, de aquí en adelante ya van a registrar ustedes la información como batímetro. El batímetro trae 4 puntos. Entonces, ¿cuáles son estos puntos? El punto 1, el 2, el 3 y el 4. Son 4 puntos que ustedes registran en el elemento como tal.
este batímetro, ¿qué está midiendo? Está midiendo la potencia. Entonces, aquí voy a registrar que vamos a trabajar la potencia. La unidad de potencia es el vatio y se escribe con W. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Del medidor, usted tiene que consultar cuál es el prototipo de medidor. Si la acometida es los puntos 1 y 3, y la salida sería 2 y 4. Entonces vamos a suponer que este medidor es de conexión de entrada uno. Sí, Javier pueda. Bueno, entonces, sigan. ¿En qué les podemos servir? ¿Qué cuentan, niñas? Bien, tomamos el punto, el 1 y el 3. ¿Esto qué significa? Que el 1 y el 3 son los puntos de acometida para obtener los 110 voltios. Vámonos por aquí, voy a hacerlo a mano alzada para no perderme. Eso, creo que no fue bien. Entonces, el 1 y el 3, ¿qué tensión tendríamos? 110. Perfecto, 110 voltios. Ahí tenemos 110 voltios. Entonces, observen ustedes que este es el tablero, el circuito de construcción, que no es lo mismo que los planos. Los planos son más simplificados. Voy a dictarles los dos temas. El constructivo, que es el que vamos a hacer en laboratorio, y el que se ejecuta en obra. Entonces, aquí, en este punto, tenemos el punto de acometida. Siguiente paso. De la tensión pasamos a la potencia y de la potencia vamos al sistema de protección. Entonces, yo aquí les puedo preguntar cuál es el mecanismo de protección de un circuito eléctrico. Laura, cerremos por favor. Gracias. Del circuito eléctrico. Entonces, aquí es donde aparece otro accesorio para ustedes. Es el siguiente accesorio. Depende de cuántos circuitos tengan. Este se conoce como el fusible o protector. En otras palabras, ¿cómo se dibuja arquitectónicamente un sistema de protección? El sistema de protección se dibuja, de acuerdo al número de circuitos que tengan. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Este circuito lo vamos a desplazar un poco más hacia el punto y vamos a manejar circuito, el primer circuito de calentador. A ver, aquí hay dos metodologías, el calentador a gas y el calentador eléctrico. Son los que mayor consumo requieren. O estufa. La estufa eléctrica también requiere de un circuito independiente. En cambio, el circuito de televisor, equipo de sonido, toma para el computador, pueden manejarlo de acuerdo al consumo de cuántos accesorios van a conectar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrar domiciliariamente
el circuito de la siguiente manera. ¿Cómo se registra el circuito? El circuito se registra punto de llegada, el punto de llegada, que son 2 puntos, y el punto de salida también son 2 puntos. Esto es todo este accesorio en su totalidad, todo este accesorio a ver si está listo ese baño. Bueno, todo lo que lo dibujamos en elipse, este se conoce como la caja de protección, la caja, el tablero eléctrico que usted llega a su casa y dice voy a bajar las cuchillas. El switch que ustedes activan, estamos en este punto. Entonces, cuando se van de viaje, ahora que ya se van a ir de vacaciones, por lo menos se descansan 1 mes o 2 meses, y se van de la ciudad, se van para Cartagena. Entonces, bajan las cuchillas. Bueno, ¿cómo se registra esto? Las cuchillas se registran de acuerdo al siguiente modelo. En este punto, hacen ustedes gráficamente, aquí se representa con una S. Estas S, ¿qué miden? Miden la intensidad del circuito. La intensidad del circuito. Y esa intensidad se refiere a la condición de unidad de medida de amperios. Entonces miren cómo vamos avanzando. Nos conectamos de la corriente eléctrica con qué variable. ¿Me ayuda, Carla? Bueno. Tensión. Primer dato. Pregunta para el examen. Segunda, Juan Diego. Para conectarnos a 110 voltios con 220 voltios, ¿cuál es la cometida que usted realizaría? Primero, para 110, ¿qué conexionaría? Para 110 era 1 y 3, ¿no? Si no estoy mal. Una fase. Muy bien, una fase y un neutro para 110 voltios. ¿Y para 220 qué haríamos? 2 fases. 2 fases y Perfecto, 2 fases. Yo creo que ya está claro, ¿no? Bien, muy bien. Vamos para el 5. 5 de eso. Grupal, diga. Bueno, entonces, ¿cómo, Rubén, cómo se denomina el medidor técnicamente? Batímetro, muy buena secretaria, ¿no? Batímetro. El batímetro, ¿qué unidades está midiendo? ¿Sí? ¿Vatios? Bueno, la unidad de medida del batímetro, vatios, medida, es los vatios. Y trajeron el recibo de la luz. ¿Se acordaron? Sí, trajeron. Bueno, ahora ya vamos a trabajar con ese recibo. Entonces, aquí está el signo de pesos. Ahí es donde usted debe pagarle a Cedegar el costo de lo que está consumiendo. Siguiente paso. Luego, la protección, ¿con qué variable se evalúa?
Santiago, dígame. ¿Cómo? Amperios es la unidad de medida. ¿Cuál es la variable? Intensidad, muy bien. Intensidad. Entonces vamos. Tensión, potencia, intensidad. Esto tienen que dominarlo en sus obras, ¿no? Porque si a usted le digo, necesitamos proteger un circuito de 20 bombillas. ¿Y usted cómo va a comprar a la ferretería? ¿Cómo protege un circuito de 20 bombillas? Usted va y dice, necesito un fusible de 15 amperios. La pregunta es, ¿cómo sabemos si son 15, 45 o 60 amperios? Hay que hacer unos cálculos matemáticos. Y eso es lo que ustedes deben hacer, los cálculos matemáticos. Entonces, vamos a trabajar de aquí en adelante. Esto se conoce como circuitos. Vamos a resolver circuitos. El primer circuito que vamos a proteger es el lumínico. Hay circuito lumínico, bombillas. Circuito de corriente o de consumo de energía. El circuito de energía son todos los tomas. Entonces, si estamos en este salón y vemos cuántos tomas hay, por ejemplo, acá yo veo todos los tomas están en un circuito. Los tomas es el circuito energético, de energía. Y los circuitos de bombillas son los lumínicos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Usted primero viene de aquí y toma el punto, el 2 y el 4 del batímetro. Y de este 2, miren que ya no me equivoco. Yo aquí no me equivoco porque hago el puente. Vienen acá y generan este punto. Acá del 4, la misma trayectoria. ¿Y qué resolvemos con esta variable? Generan unos cables matrices. Por ejemplo, aquí un cable matriz y posterior a ello se conecta al elemento de entrada con este cable. Igualmente, este lo resuelve al segundo punto, dependiendo de la conexión que esté haciendo, y registra al elemento de entrada del fusible. En el amperímetro, que es el tablero, ¿cómo se denomina el tablero de protección? Es un tablero amperímetro, donde regula la protección en amperios. Y de aquí generamos la salida. Voy a dibujar otro color para la salida. Lo vamos a manejar de la siguiente manera. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Bueno, entonces, a partir de aquí, generamos la salida. Y esta salida la abren en las dos direcciones para generar el circuito de bombillas. Entonces, observen que siempre vamos, si ustedes conectan el cable naranja, vamos con el cable naranja neutro, el cable violeta fase, y de aquí internamente pasa por un registro y sale el neutro y sale la fase. Seguimos, fase,
y neutro. En otras palabras, estamos conduciendo 110 voltios. Ahora, ¿ustedes cómo lo registran esto? Esto lo registran con base en el número de bombillas que estén haciendo. Entonces, aquí vamos a graficar el número de bombillas aquí en este punto, y así sucesivamente todas las bombillas que ustedes quieran conectar. Entonces, este recorrido de estos cables se van por la tubería y van a cada uno de estos elementos. Entonces, aquí vamos a aprender el siguiente tema, que de un punto viene la conexión directamente al bombillo, y el otro punto viene y lo interrumpen con esta convención. Esta convención es el interruptor. Aquí viene el interruptor. Ahora, este interruptor deben colocarlo dependiendo de la necesidad arquitectónica por cada bombillo. Pero si usted quiere, digamos, apagar, ahora hacemos varios problemitas para que usted pueda regular y controlar circuitos complejos. Entonces, cuando este interruptor toca este punto, este tiene un punto de giro, ¿no? Ese punto de giro es que este es ecualizable, es decir, que puede activar. Cuando este punto toca este elemento, se encienden las bombillas aquí. Quedan encendidas las bombillas cuando este elemento se activa. Y ese es el circuito de bombillas. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, aquí, ¿cómo se compra unas bombillas? Las bombillas, ¿cómo comprarían ustedes una bombilla? Van a la tienda y dicen, necesito una bombilla. ¿De qué les preguntan? ¿De cuántos qué? ¿Se acuerdan? ¿De cuántos vatios, no? Vatios. ¿El vatio, unidad de medida de qué es? De la potencia. Entonces estamos midiendo potencia. Ahora hay bombillería LED, ¿no? Pero vámonos primero a los primeros esquemas. Entonces, bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos para el siguiente ejercicio. Ejercicio. Generar, a partir de la gráfica, ¿no? A partir de la gráfica 1, generar un circuito para estufa de 220 voltios, utilizando el mismo batímetro o utilizando uno diferente. Eso lo deciden ustedes, ¿no? Utilizando el mismo batímetro o uno diferente. Bueno, eso lo deciden ustedes. Entonces, a partir de la figura 1, generar un circuito para una estufa de 220 voltios. Circuito número 1. 220 voltios. A partir de la figura 1. Segundo, generar un circuito para 5 tomacorrientes eléctricos, para 5 tomacorrientes
punto 1 del tomacorriente, televisor, sonido, el 2, el tercero, nevera, el cuarto, accesorios de cocina, pueden colocar licuadora entre paréntesis, y el quinto, tomas baños, para cualquier. Y el siguiente circuito, el cuarto circuito, generar un circuito. El primero es, disculpe, el tercero, vamos para el tercero. El tercero vamos para un calentador eléctrico de 110 voltios. Un calentador eléctrico de 110 voltios. Bueno, hasta ahí vamos, con esos circuitos. Reúnanse en grupos y vayan trabajando. A ver, ¿cómo les va? Con base en la explicación que vimos acá. No importa que se equivoquen, si tienen que rayar o... Comiencen desde la tensión, ¿no? Tienen que trabajar con tensión, con potencia, con intensidad. Vamos para la estufa, por ejemplo. En la estufa, ¿qué procedimiento seguiríamos? Como es 220, nosotros debemos trabajar con otro medidor. Este medidor lo generamos dependiendo de las condiciones. Y vamos a conectarnos en otro punto. Bueno, dependiendo de las características, hacemos la conexión. La primera, manejamos la fase, en este caso, la fase 3. Pero vamos, la fase 3. Y manejamos igualmente la fase 2. Usted puede elegir cualquier tipo de fases en este caso. Hasta aquí llegaríamos del circuito eléctrico. A continuación, saldríamos del punto 2 o del 4 directamente hasta la condición de entrada. Y del punto 2 hasta este punto. Aquí, ¿qué hacemos? No se olviden de la S que debe figurar en este punto. Y con base en este, aquí ustedes abren el elemento como tal y quedaría el toma eléctrico para la estufa normalmente.
se grafica como un triángulo. Este es para estufa. El símbolo de estufa. Y cuando tengan que hacer la cantidad de tomas, en general, los tomas eléctricos, cuando vienen en paralelo, esta es la conexión en paralelo. Cuando vienen el otro circuito, es exactamente lo mismo, pero ya tendrían que hacer un cambio. Entonces, aquí ya queda establecido que esta es para la estufa. Marquémoslo por acá. Esta sería la estufa. Ahora, si se quiere trabajar directamente, ustedes para el siguiente circuito, como ya tenemos el de 110, para la serie de tomas, ¿qué harían ustedes? Perfectamente se pueden tomar de este cable directamente. De este cable, porque tiene que ser del mismo medidor de 110 voltios. Y este es el de 220 voltios. Vámonos para los 5 tomas de televisor, licuadora. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Tomamos el cable directamente, hacemos el puente y lo manejamos en el punto eléctrico. Hacemos la S. Y abrimos el circuito. Como son 5 tomas, en toma número 1, ¿cómo se representa? Se representa de la siguiente manera. 2 líneas. Este sería el toma 1 para el televisor, para la nevera, para la licuadora, y el quinto toma, que sería la condición de requerida. Entonces, estos ya serían los tomas para nevera, los accesorios. Bueno, nombres de los circuitos. Las bombillas van en paralelo, circuito en paralelo, los tomas van en paralelo y los interruptores se instalan en serie. Pregunta para el examen: ¿qué diferencia hay entre conexión en paralelo y en serie? Y dé un ejemplo. Sería la pregunta, ¿no? Respuesta: las conexiones en paralelo se conectan a 2 cables independientes y la conexión en serie se conecta a un solo cable. Entonces, por eso la palabra es interruptor. Miren, de un solo cable viene el interruptor y al punto de conexión. Interruptor. Esa es la metodología. Bueno, ¿quiénes trajeron recibos eléctricos desde su casa? En impreso, ¿no? Impreso. Ah, yo traje la foto.
Bueno, entonces, vamos por 3 décimas. Promoción de la mañana. Bueno, listo. Todos los que tienen el recibo los felicito. Escriban el nombre, el nombre. Vamos por 3 décimas. El nombre en el reverso con lapicero. El nombre en el reverso con lapicero. Unos 3 tipos de marcadores, de colores. Sí, no claro. La despedida ya, ¿no? Sí, claro, bro. La despedida, porque de aquí ya no nos vemos sino el día de su tesis de grado. Claro. ¿Regalo de despedida? Ay, me equivoqué. Para que aprenda bien de frente. Ya le Por el viaje. De pronto, en práctica nos podemos encontrar. Eliminar esta pero para San Andrés. Panamá. Hay una práctica para Cartagena, próximamente. Sí, hay una práctica para Cartagena. Pero a la fecha, creo que no se ha definido todavía qué semestre van a enviar. Vamos a parar cartas y nos vamos a autorizar. Bueno, veamos ahora cálculo, primero, cálculo de consumo de energía. Bueno, ¿cómo se resuelve el cálculo de consumo de energía? Ustedes, como arquitectos, deben manejar y entregan a sus clientes las redes eléctricas en obra, teniendo en cuenta el batímetro. Es decir, ustedes entregan el consumo. ¿Dónde es que el Sedenar va a configurar el cobro de energía eléctrica? Les hago un comentario. En energías alternativas, cuando incluyan ustedes energía solar, que es parte del trabajo de taller de diseño, deben instalar los paneles solares en la zona donde van a trabajar con un grado de inclinación, que eso ya es un tema de una electiva de energías alternativas. En una electiva se dictaría todo lo relacionado a energías alternativas. Entonces, eso se instalan los paneles para que ustedes tengan en cuenta, para 36 apartamentos se instalaron 21 paneles. Esos 21 paneles a 5 grados, dirigido a la orientación entre 5 y 10 grados, depende de la inclinación, de cómo el sol va a cruzar la zona de exposición de energía eléctrica. Esos tableros, esos paneles solares llevan inversores. ¿Qué es un inversor? El inversor acumula en baterías la energía eléctrica y lo que no consuma bloquea a Sedenar. Y le dicen, yo de usted ya no necesito esa energía, por lo tanto no compran el servicio. Ahora, hay un punto que es muy claro, y esto lo deben saber ustedes. Sedenar no es la única empresa que vende energía. Ustedes pueden cotizar con las diferentes empresas. Entonces, consulta para el día del examen.
consultar cuáles son las empresas que venden energía en la ciudad de Pasto, además de Sedelanco. ¿Cuántas hay? Bueno, entonces, la energía consumida se mide en potencia por tiempo. Esa es la fórmula. Potencia por tiempo. Y se mide en kilovatios hora. La energía consumida se resuelve por la ecuación consumo igual. Entonces escribamos la formulita aquí. Consumo igual a potencia por tiempo. Potencia por tiempo. Y se mide, como la potencia son vatios, no se paga por vatios, por centavos, se paga por kilovatios. O sea, un vatio tiene 1000 kilos en la unidad amplificada, kilovatios, 1000 vatios por cada hora de consumo. Bueno, entonces, a partir de esto queda muy claro que un kilo equivale a 1000 unidades. Como estamos en vatios, kilovatio son 1000 vatios el kilovatio. Entonces, la unidad de medida de potencia, ya lo vimos en los circuitos anteriores, es el vatio y se escribe watts. Técnicamente es un watts como unidad de potencia. Esta es la unidad de potencia. Y como hablamos, potencia por unidad de tiempo, la unidad de medida es la hora como unidad de tiempo. Entonces, veamos la siguiente ejercicio. Entonces, si tenemos 10 lámparas, o sea, 10 bombillos, vamos a trabajar. 10 bombillos durante 10 horas por cada día. Entonces, ¿qué significa? Que en un día se van a mantener encendidas 10 horas por cada día. ¿Esto qué significa? Ahora, estos 10 horas continuas, estas 10 horas continuas, ¿qué significa? Que vamos a operar potencia por tiempo. La potencia, tenemos que las bombillas son de 100 vatios, tengo de otro color. 100 vatios durante 10 horas. 100 por 10 nos da 1000. Pero como son 10 horas, entonces tenemos un consumo de 10 kilovatios en el día, porque son las 10 horas durante el día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 10 horas en un día. Tenemos 10 lámparas durante 10 horas, 100 vatios. Entonces, ¿qué hacemos? 100 por 10, aquí ya vamos, 100 vatios por 10, tenemos 1000 vatios hora. Que eso, 1000 vatios hora es 1 kilovatio. Pero, como son las 10 lámparas, entonces tenemos 10 kilovatios al día, porque en un día se utilizan las 10 horas.
Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, con este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué pasa durante el mes? ¿Qué es lo que pagamos los recibos nosotros? En 30 días, en un mes, si en un día consume 10 kilovatios, en 30 días multiplicamos por 30, serían 300 kilovatios al mes. Ah, caramba, este número es. Quitémoslo 30 días, los 300 kilovatios al mes. Entonces, esto es la metodología. Multiplicamos potencia por tiempo. Y eso lo convertimos a kilovatios. Entonces, hagamos un repaso de lo que hicimos. Tenemos lo siguiente. Veámoslo acá más cerca. Bueno, entonces, ¿qué pasa si se tienen 10 lámparas durante 10 horas? 10 horas por día, 10 lámparas, y cada una consume 100 vatios. Multiplican en línea, todo multiplican en línea, y lo dividen entre 1000, y eso nos da kilovatios hora. Pero resulta que por cada día se mantiene 10 horas al día, entonces eso equivale a los 10 kilovatios al día. Hagamos un ejercicio. A ver cómo le está. Bueno, hagamos un ejercicio. Un estudiante de arquitectura instala un calefactor. Eso de nada, ustedes instalan el calefactor, me imagino, cuando están estudiando, trabajando en la noche. Se instala un calefactor desde... Sí, claro, gracias. Bueno, entonces, si se enciende un calefactor, a partir, ¿a qué hora les hace frío a ustedes? 8 de la noche ya hace frío, sí. Si se enciende a las 8 de la noche y lo apagan a las 11 del día, que ya se van a descansar un ratito, pasan derecho a las 11 del siguiente día. Esa es la jornada de ustedes, más o menos, ¿no? Ya los llaman a almorzar, creo, a desayunar a las 11. Durante 15 días que están preparando un proyecto, ¿cuál es el consumo de energía? ¿Cuál es el consumo de energía durante ese tiempo? ¿Cuál es el consumo de energía durante ese tiempo?
Bueno, comiencen a trabajar. El calefactor consume 1.300 vatios por hora. 1.300 vatios por hora. Esperemos un ratito. ¿Cómo dicen? Hasta las 12 del día siguiente. O sea, que ustedes no durmieron. Siguen con frío. Es como decir, no, tiene que contar es por número de horas. Es que yo la tenía, ¿sí? Pero si la hacemos así, da menos. No, y el Nicolás es de más que va a hacer. Fase 2. Calculen el costo de energía con base en el recibo de energía de Sedenat en cada casa de ustedes. En cada casa. ¿Qué tendríamos que hacer? Miren el costo total. Miren, en la parte inferior dice valor total a pagar. Valor total a pagar. Y revisen cuál fue el consumo realizado. Busquen el consumo. Ese lo consiguen. Abajo hay una tabla que dice datos del consumo. Datos del consumo. Entonces dividen el costo total entre el consumo del mes, consumo del periodo. Busquen. ¿Cuántos? No, es que en cada casa va a ser diferente, ¿no? Tengan presente. Por el estrato. Depende del estrato. Eso. Entonces, ese es el valor y revisen qué estrato es el recibo que usted va a trabajar. Queda anulado el ejercicio. Sí, trabajen ustedes. Sí, no lo tengo con ustedes. Claro, ese es el costo. Un solo, ¿qué unidad? Escribiendo en la hoja electrónica como lo resolvió. Traiga su cuaderno.
Bueno, entonces, a ver, Yesir, denos el ejercicio completo, Yesir. Empecemos primero por el calefactor, ¿no? Entonces, coloquémosle datos. Vaya colocando datos. El calefactor, dijimos 1300, ¿qué unidades tiene? 1300, ¿qué unidades? Vatios por hora, ¿no? Aparte, ahí el tiempo, ¿cuál tiempo les dio de estar encendido la planta? 15 horas. Entonces, tiempo de encendido, 15 horas. $15 días. Durante 15 días, ¿no? Y 15 días. 15 horas por 15 días. ¿El tiempo total cuánto le daría? El tiempo total. 225 horas. Abajo se me mueve. Tiempo total. Tiempo total. No, marica, es que verás, es muy raro porque es como que se le corta la comunicación y tengo que ir con unas cosas de a unos portátiles. Y me pide que vaya a mis portátiles. Cuando llego no me dan nada. Pégale las propiedades para que lo haga gratis. Ajá. Eso me lo fui a ver, muy bueno y acabé como de ahí entré y de actuar varias cosas, pero ya de ese punto salí. ¿Ese qué operacionaliza? Está carísimo. Revise las unidades, ¿no? Es que son 1300 vatios. Sintaxis error. No, simplemente luego el anterior. O el anterior. No, ¿sabe qué puede hacer?
¿Cómo le fue? Sí, ¿están de acuerdo todos? ¿A quién le dio el mayor costo? A Yesir le dio el signo de pesos, póngale. A ustedes les dio 276. No, el más alto. El signo de, no, signo de pesos es el número, por lo que le pasa. Al número, al signo de pesos. ¿Cómo se le da los 6 en cada ¿Quién le dio el mayor valor? A Laura le dio 200, ¿qué? 276.000. 294, ¿Cuánto le dio? 294. 294. Y al que menos le dio, ¿cuánto le dio? 178. ¿Alguien le dio menos de 178? Nosotros. ¿Cuánto? 175. Usted le dio 178. ¿Más cuánto era? 121. El más bajito. Ahí se llama Para que Las todos Palmas. vean. Vacío Las Palmas. Para que vayan a estudiar a la casa de... Bueno, y un ejercicio para las niñas. Anda, Nicolás. ¿Cuánto cuesta durante un mes alisarse el cabello? ¿Cuánto la plancha, cuánto la utiliza? ¿Una media hora? Es mucho, ¿no? Media hora. Entonces, calcúlele el costo de alisarse el cabello todos los días. ¿Cuánto le cuesta a usted a su papá? Veamos plancha. Un mes que tiene que todos los días se alisen el cabello. Todos los días. Listo, bueno, ¿cuánto les cuesta cada niña? Tenemos que saber cuál es el problema, cada cual se lo plancha.
la siguiente invitación. Los invito una media hora más y acabamos el programa, ¿no? Para no volver en 8 días. Y nos vemos el día del examen. O volvemos en 8 días. Como ustedes digan, gracias. ¿En 8 días es el día del examen? Las teóricas. Entonces tendríamos que volver en 8 días el martes y lo hacemos como el jueves siguiente. Después del Nos corte. falta una media horita. Terminamos, hagamos el esfuerzo. Los invito para que hagamos el esfuerzo. Bueno, veamos el siguiente. ¿Ya quedó claro sobre la plancha cuánto cuestan? ¿Cuánto les cuesta, Laura? ¿Cuánto? 16.000. Haga la cosita. No, ya lo hacemos. Ya. Bueno, veamos el siguiente ejercicio. Determinar un ejercicio. Determinar, ya saben calcular el costo por potencia. Determinar el amperaje de cada fusible. Determinar el amperaje de cada fusible. Si se destina los siguientes circuitos. Si se destina los siguientes circuitos. Circuito número 1. Vamos anotando para no olvidarnos. Circuito número 1. 15 bombillas. Cada una de 100 vatios. Circuito número 1, 15 bombillas, cada una de 100 vatios. Circuito número 2. Dos calefactores. Supongamos que van a conectar dos calefactores en su casa, simultáneamente, de 1300 vatios. Cada uno, ¿no? Siguiente circuito, el circuito número 3. Van a instalar una nevera de 1200 vatios. De 1200 vatios. Un microondas. No, en el mismo circuito. O sea, en tomas, ¿no? Ese circuito es de tomas. En la cocina estamos en este momento. El circuito 3. Un microondas. El microondas de 2800 vatios. Un toma para conectar guaflera, tostadora, cualquiera de las cosas, y o una olla arrocera, cualquiera de las tres. Aquí voy a ampliar esto. A ver, ¿qué pasaría con esto de la guaflera? Miren, pueden conectar una guaflera. Aquí estoy con la guaflera.
una tostadora o una olla arrocera. Les doy los datos. La guaflera consume 500 vatios. La tostadora consume 500 vatios. Y la olla arrocera 800 vatios. ¿Qué harían ustedes? Eligen la mayor, ¿no? ¿Sí está entendido? Entonces, entre la guaflera, la tostadora y la olla arrocera, elegimos la de mayor potencia, la de 800 vatios. Entonces, un toma de 800 vatios. Bueno, supongamos que el circuito 3 en la cocina tiene esos 3. Vamos con el circuito 4. Toma corrientes. Vámonos, toma corrientes. Un equipo de sonido. Un equipo de sonido. Equipo de sonido. El equipo de sonido consume 500 vatios. Un televisor. De esos grandísimos, ¿no? ¿Cuál televisor elegirían ustedes? ¿Uno normal o uno grande? Uno de 68 pulgadas, 1000 vatios. No, estos son consumos. Estos son consumos. Zona de estudio. 3 computadores para todos sus hermanos. 3 computadores. El consumo de cada computador son 300 vatios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar por cada circuito. A ver, les vamos a refrescar un poco. Este es un circuito. Circuito número 1. Este sería el circuito número 1, suponiendo, el de las bombillas. El circuito número 2, en la sala, donde está el televisor, equipo de sonido, y como queda el mismo circuito, la zona de estudio, 3 computadores, etc. Y así sucesivamente, el circuito de la cocina. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular cada unidad de protección en amperios. Vamos a calcular esto. ¿Cuántos amperios, con cuántos amperios debe proteger cada circuito? ¿Con cuántos amperios debe proteger cada circuito? Si y hagamos un cuarto circuito, un quinto. El quinto circuito circuito número 5, vamos a instalar una estufa de 220 voltios. Una estufa de 220 voltios. El resto de circuitos, todos estos, son 110 voltios. Bueno, estos circuitos son
corriente eléctrica para 110 voltios. Solo la estufa es de 220 voltios. Bueno, les voy a explicar qué procedimiento seguimos. Esta es una tabla. Es una tabla. Ah, no, Ricardo. Veamos estufa. La estufa es de 1500 vatios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primer proceso, calculamos la potencia total. La potencia total. Esta potencia total, desarrollamos la operación donde multiplicamos el número de bombillas por el consumo de cada una, en este caso por 100, estaríamos consumiendo 1500 vatios. Este sería el consumo de 1500 vatios. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos lo siguiente: el número de accesorios sería accesorios, multiplicamos por el consumo, que sería la potencia, los accesorios por la potencia. La potencia que consume cada uno de ellos la tenemos aquí. Y esto sería el consumo por cada circuito. Este sería el consumo por cada circuito. Intensifiquemos un poco el color, este otro poco, y esto sería. Aquí tenemos un dato total. Entonces calculamos el consumo por cada circuito. Este es consumo total por circuito. Circuito. No, todavía no. No, seguimos en potencia. Entonces, este valor pasaría al mismo y cambiemos el color hacia abajo. Bueno, este valor sería el mismo. Este circuito ya sumamos. Dice el circuito número 3. Hay una nevera, un microondas y un toma para una guaflera, todos los accesorios. Sumamos estos tres. Entonces, en la cocina suman los tres. En la cocina, 4800 vatios.
En el siguiente circuito, el mismo proceso, multiplicamos y aquí sumamos el circuito número 4. La estufa, el equipo de sonido, el televisor y los computadores. 2.400 vatios. Y el último sí realmente queda el mismo. Perfecto. Hasta ahí tenemos circuitos. Entonces, el circuito número 1 va a utilizar el color naranja. El circuito número 2 vamos a utilizar un color marrón. Circuito número 2. El circuito número 3, y de ahí viene el color de los cables también, ¿no? Vamos a utilizar este verde más intenso hasta aquí, el color del cable de color verde. El circuito número 4 vamos a utilizar un azul hasta llegar a este color, y el circuito número 5 el cable de color gris. Esto es lo que tendríamos del sistema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como vamos a calcular, hagamos un repaso. Circuito número 1, 15 bombillas, cada uno por 100, 15 por 100, 1500. Vamos al circuito número 3. Una nevera de 1200, 1200, un microondas, 2800, un toma de 800 vatios. Sumamos estos tres y nos da el circuito verde. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Para comprar los fusibles, usted va a Ferroeléctricos y le dice, necesito fusibles de cuántos amperios le van a preguntar a usted. Entonces, su tarea como arquitecto es calcular aquí la intensidad. La intensidad se mide en amperios. ¿Y qué es lo que tiene usted para la intensidad? Usted tiene la tensión, tiene esta tensión y tiene una potencia. Entonces, con potencia y tensión vamos a la siguiente fórmula. Revisen esta tabla. Aquí que dice, para calcular la tensión, para calcular la intensidad, para calcular la resistencia y para calcular la potencia. ¿Qué tenemos que calcular de las cuatro? La intensidad. Entonces me sirve este cuadrante de acá. Este cuadrante. ¿Qué datos tengo? Revisen, ¿qué datos tengo? Tengo la tensión y la potencia. O sea que tengo T y P. Entonces busco una fórmula para calcular I que tenga T y P. ¿Cuál de las tres fórmulas me serviría? La número 10, ¿no es cierto? Entonces la fórmula es P sobre T. Y así calculan cualquier tipo de operación numérica teniendo en cuenta esta tabla. Esta la tienen que traer el día del examen. Esta bolita. Sí, ya les voy a mandar todo eso. Entonces, la respuesta, ¿cómo sería el resultado? Repito lo que acabamos de hacer.
Para calcular amperios debo obtener la intensidad. Y para calcular la intensidad que tengo la tensión. Esa tensión viene en voltios. Y tengo la potencia del circuito. O sea que tengo T y P. Entonces, ¿cuál fórmula me involucra? T y P. Aquí hay una T, acá hay otra T. ¿Y cuál fórmula me involucra la P? Entonces busco con amarillo las letras P. Esta y no hay más. La que combina las dos, P y T, esa es la ecuación que me sirve, que sería esta. P sobre T. Entonces, ¿qué hago? La intensidad es P amarillo sobre T azul, 1500 sobre la tensión. Bueno, en este caso no me va a salir un error porque lo tengo 110B, no lo coge como número. Entonces, ahí nos va a salir un error. Entonces, esto es 110 nomás. Corrijamos esto. Hasta aquí. 110 y aquí 220. Bueno, entonces nos da 13.63. Pero usted no puede ir a la ferretería, al almacén eléctrico, a Sanyo. Necesito un fusible de 13.63 amperios. A usted le venden de 15, 30, 45 y 60. Entonces, a usted le venden de 15, 30, 45 y 60. En este caso, el circuito compraría uno de 15. Uno de 15 amperios. No, amperios. De 15 amperios. Esa es la respuesta correcta para la compra de los circuitos. ¿Azulito? 15 amperios. Y aquí ya procesamos las fórmulas. 23. ¿De cuánto compraría? 30 amperios. La siguiente. ¿De cuánto comprarían? De 60. 45. 45 amperios. Bueno, observación. Aquí me voy a equivocar. Me voy a equivocar acá. Voy a conectar un bar. Resulta que en uno de los apartamentos lo arrendaron para un bar. Y efectivamente van a conectar 10 televisores. Sí, 10 televisores. ¿Qué pasó con ese asunto? Si conectan 10 televisores, ¿qué harían para este valor? Vender los televisores que les está sobrando. Solución número 1. No, es hacer otro circuito. Muy bien. Tiene que hacer varios circuitos. Para ese bar
tendrían que hacer unos 2 o 3 circuitos. No pueden superar los 60, ¿no? ¿Ya quedó claro? Ahí tendría que hacer uno de 60 y otro de 40, 45. Podría ser. Sí quedó claro, ¿no? Y a esto hay que hacerle los diagramas, todos los diagramas que vimos. Hay que hacer el diagrama que acabamos de ver. Entonces, para el día del examen en grupos tienen que hacer un tablero de conexión lumínica y toma corriente. Y aparte, con el siguiente proceso, ¿no? A ver, tomen nota del laboratorio, del taller eléctrico. Deben desarrollar 3 circuitos para 110 voltios. Circuito número 1, 3 tomas. Con protección de fusible, ¿no? Tiene que incluir el fusible. Anteriormente, no sé si ustedes las conocieron, habían las cuchillas, unas de porcelana que uno bajaba. Yo no sé, puede ser que las tengan en alguna de sus casas, ¿no? Las cuchillas. Era, baje la cuchilla y salga tranquilo. Ahora son los switches que vienen ahí, los fusibles. Entonces, un circuito que tenga 3 tomas. 3 tomas. El siguiente circuito de 2 bombillos, cada bombillo con su interruptor. Para que no les salga costoso, pueden tener bombillitos de esos cocuyos, de esos pequeñitos, de pesebre, ¿no? Si quieren. A desbaratar el pesebre. Bueno, 2 bombillos, pero de tal manera que con un solo primero, cada bombillo se desactive con un solo interruptor, le corresponde a su propio interruptor. Y la segunda del mismo circuito es que con un solo interruptor suspendan todo el circuito de bombillas. Lo analizan, ¿no? Lo analizan. ¿Dónde colocarían? Miren, tienen que hacer el diagrama, ¿no? Tal como lo vimos acá. Y el tercer circuito para una sola estufa, un tomacorriente. O sea, un solo tomacorriente, circuito independiente. Suponemos que es una estufa. Bueno, el sistema de tomacorrientes van a generar con un interruptor, interrumpen todo el sistema de tomacorrientes cuando salen de vacaciones. O sea que usted está en su casa, oprime un interruptor y ya ninguno de los accesorios eléctricos va a funcionar. ¿Sí está entendido, no? No le va a funcionar ni el televisor, si se va la luz, llega la luz, no se va a encender el televisor, el equipo de sonido. ¿Cómo? En el circuito 1, en el de los tomacorrientes, genera que con un interruptor se suspenda todo. De eso traen los diagramas a color y traen, vamos a probarlo, ¿no? Tiene que probar todo con probadores. Por cada 5 estudiantes se une en grupo 1 y grupo 2 como quieran trabajar. Y con eso terminamos la materia. Entonces, nos vemos en 8 días, presentamos el examen final, ¿no? Ya les envío toda esta información, ¿no? Para de aquí en 8 días. Bueno, hasta luego. Ya envío toda esta información.